empresas, ¿ya? Entonces esta charla está pensada justamente en eso, en empresas que le venden a otras empresas y cómo evolucionar o cómo mejorar resultados. Bueno, antes de comenzar, ya Daniela me presentó un poco sobre mi experiencia, así que no voy a ahondar mucho en esta lámina. Lo único que les quiero decir, pues, es que los conceptos que voy a hablar, digamos, los hablo en base a experiencia y en base a estudios de mercado. No es algo que simplemente leí ayer, digamos, y hoy estoy dando un webinar ya. Tengo bastante experiencia en estos temas sobre los cuales vamos a conversar. Y esta es la agenda que vamos a revisar hoy. Lo primero que quiero que sepan es que toda esta presentación está sustentada en estudios de mercados que son específicos para venta B2B, y ustedes van a ver en distintas láminas que está citado el artículo sobre el cual se basan los conceptos de esa lámina. Lo hago así porque obviamente vamos a dar un repaso rápido durante una hora de las principales tendencias y de las principales herramientas digitales que los pueden ayudar, pero lógicamente no da tiempo en una hora para profundizar en todos los temas. Entonces, para que ustedes puedan profundizar en esos temas, es que los sustentos, y esto tal vez es algo que de mi carrera de consultoría viene, que todo tiene que estar explicado y sustentado, no es algo que inventé yo. Todos los sustentos a lo que vamos a revisar están puestos en los enlaces para que ustedes puedan profundizar los conceptos que más les interese, porque además la Cámara de Comercio de Cali les va a compartir esta presentación, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero hacer con esta charla es dar contexto, conversar sobre los retos que tienen las empresas relacionadas a la comercialización B2B y en cómo se tendrían que alinear internamente para poder hacer frente a esos retos. Y una vez que veamos eso, vamos a revisar puntualmente cómo es la evolución de los nuevos compradores B2B y cuáles son las principales soluciones digitales para incrementar las ventas. Al final vamos a tener una discusión, una conversación abierta de unos pocos minutos sobre opiniones que ustedes tengan. Sin embargo, recuerden que en cualquier momento, por favor, con la función de preguntas y respuestas me pueden hacer preguntas. No esperen hasta el final, porque la pregunta de alguien me puede ayudar a aclarar algún concepto y esa aclaración puede ser valiosa también para los otros asistentes, ¿sí? Entonces no esperen hasta el final para hacer preguntas, por favor, ¿sí? Entonces, bueno, para dar inicio al contenido, hablemos primero de a qué se enfrentan las empresas B2B en el contexto actual. En primer lugar, debido a la pandemia principalmente, o sea, todas las industrias siempre van evolucionando de distintas maneras, pero la pandemia tal vez fue un catalizador que generó que en distinta medida diferentes industrias tuvieran cambios un poco disruptivos, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo responder a esa disrupción que se ha dado. Además, la pandemia, y por cierto, no queda duda hoy en día, en base a los diferentes estudios, que no es que cuando la pandemia se supere totalmente, las cosas van a volver a ser como eran antes. Entonces lo que vamos a conversar no es para el corto plazo, sino que es algo ya que va a permanecer. Lo segundo es que siempre, digamos, hay una explosión de nuevas tecnologías con este nuevo modelo de entrega de servicios, bueno, ya no tan nuevo, que llamamos la nube, que básicamente es una forma de comercializar y de consumir servicios de tecnología nueva, que da un montón de posibilidades. Entonces la tecnología ya venía evolucionando a pasos acelerados y la pandemia fue al final un catalizador de ese proceso que hizo que todo fuera mucho mayor. Y finalmente, el otro gran reto que enfrentan las empresas es el cambio de comportamiento de los clientes. Y mucho se ha hablado, nuevamente, como les dije antes, del cambio de comportamiento del cliente final cuando compra en línea en lugar de ir a una tienda, o cuando ya no tiene miedo de poner una tarjeta en e-commerce, o bueno, distintas formas en las que el consumidor final ha cambiado. Pero lo que hay que tener presente es que el que te compra en una empresa, por más que tu cliente sea una empresa, el que te compra igual es una persona, que igual ya se está acostumbrando a hacer cosas de manera distinta en su vida personal y que va a querer que ciertas cosas de esas también se reflejen en su interacción con los proveedores de su empresa, ¿ok? Entonces, básicamente estos son los tres grandes retos, digamos, como un contexto general para las empresas. Y profundizando un poco más
en ese contexto o en ese reto grande, ¿qué significa esos retos? Sí, dando un doble clic, entendiendo un poco más qué significa. En primer lugar, implica, ya sea en el contexto actual o cuando la pandemia se supere definitivamente, digamos, porque ya está de bajada, digamos, ojalá que así sea permanente. Primero, ¿cómo hago para aplicar mejoras positivas para mis clientes actuales? ¿Ok? A los clientes que ya tengo y que ahora interactúan de manera distinta conmigo, donde el proceso comercial cambió, donde ya no tengo reuniones presenciales frecuentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer para aplicar mejoras positivas para esos clientes? Lo segundo y fundamental es cómo hago seguimiento de documentos y sobre todo de prospectos de venta, que en diferentes industrias ha cambiado mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos varios clientes del sector de agroindustria, a los que les proveemos soluciones digitales, y para ellos la parte de ventas cambió totalmente, porque antes eran ferias frecuentes, se hacía networking, en base a esos networking se cerraban negocios, y eso cambió radicalmente durante la pandemia, donde prácticamente durante 2 años no han habido ferias del sector de agro. Entonces, ¿cuáles son las nuevas formas en las cuales tengo que articular mis procesos de ventas, mi seguimiento a la venta? La fuerza de ventas tiene que funcionar de manera distinta. Luego, lo tercero es cómo guío y cómo trato a los clientes potenciales de la mejor manera, los que podrían comprarme hoy o los que podrían comprarme mañana o pasado mañana. No solamente es al que hoy en día estoy teniendo una relación o una posibilidad de venta hoy. También es importante ver cómo les doy tratamiento, cómo les doy seguimiento, cómo tengo una relación predecible y consistente con ellos. Lo cuarto es cómo me aseguro en medio de este cambio, donde estoy tomando decisiones que creo que pueden ser buenas para mi empresa o para mis clientes, cómo me aseguro de siempre estar recopilando opiniones, cómo innovo mis productos y servicios. Y bueno, hay diferentes industrias y diferentes grados de innovación actualmente. Por ejemplo, no sé, el sector educativo ha tenido que innovar un montón, muchísimo, de una manera muy, muy agresiva. Otros sectores probablemente van a tener que innovar de manera diferente o de manera más pausada, pero en general todos los sectores están innovando. Y finalmente, cuando yo realice análisis o cuando tome decisiones, ¿cómo me aseguro de que esos análisis estén sustentados en métricas? ¿Ok? El riesgo, por supuesto, de seguir haciendo las cosas como siempre y no adoptar algunos de los temas o enfrentar los retos que se proponen, digamos, o que están planteados, es obviamente que yo pierda clientes, que venda menos, porque los voy a perder, porque la nueva experiencia ya no es satisfactoria para los clientes, o sea, mi experiencia anterior ya no es hoy en día en el nuevo contexto satisfactoria para los clientes, o porque hay otros competidores que sí están haciendo las cosas de una manera distinta, sí están evolucionando de manera correcta y finalmente me sacan mis clientes, ¿correcto? Entonces, esto es en general como contexto los retos que tienen las empresas que le venden a empresas, o los negocios B2B, como se llaman, de negocio a negocio. Y bueno, claro, la mala noticia es que no les voy a poder explicar en una hora la metodología que deberían seguir o la forma sobre la cual deberían plantearse ir resolviendo e ir avanzando estos retos. Sin embargo, les dejo acá un artículo muy bueno que entre todo lo que investigamos con mi equipo de trabajo para preparar esta presentación, es el artículo que nos pareció mejor. Lo que hace este artículo es plantear un cuadrante que permite ubicar a las diferentes empresas en qué estadio o en qué etapa están respecto a 2 ejes. Y en base al cuadrante en el que quede tu empresa, te plantea preguntas y acciones específicas que deberías hacer para poder evolucionar. Entonces, ¿cuáles son estos 2 ejes que plantea este artículo para que ustedes puedan ya revisar a más detalle? En primer lugar, es el eje de la alineación, que es el eje vertical, es decir, sobre lo que hay que hacer o lo que se haya decidido hacer. Hay alineación en la empresa, todo el mundo en la empresa está alineado de que hay que hacer algo para cambiar, para evolucionar, para mejorar. ¿Hay mucho alineamiento o hay poco alineamiento? Poco alineamiento significa que algunas personas piensan que sí hay que hacer cosas y otras personas piensan que como estamos bien.
Y el otro eje, que es el eje horizontal, es el eje del propósito. Ahí me están preguntando por el chat si puede enviarnos el link del artículo. Y miren, el link del artículo, solamente vuelvo a aclarar, el link del artículo está puesto en la presentación y la Cámara de Comercio de Cali les va a proporcionar a todos los asistentes esta presentación, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso, que lo van a tener para analizar. Volviendo al tema, el eje horizontal es si el propósito está claro o no, es decir, si lo que hay que hacer o lo que hay que lograr está claro en la empresa o no está claro. Puede ser que todos estemos alineados de que tenemos que cambiar, eje vertical, y de que tenemos que evolucionar, pero no tengamos todavía del todo claro qué tenemos que lograr. Entonces, podemos tener un alineamiento alto y un propósito todavía no definido, entonces caemos en la parte inferior izquierda, donde dice que básicamente no voy a tener, en la parte superior izquierda, donde dice, oye, voy a tener un progreso lento, porque todos sabemos que tenemos que cambiar, pero no sabemos exactamente a dónde estamos yendo. Por supuesto, la parte inferior izquierda es la peor, ¿no? Todo el mundo en la empresa piensa que como estamos bien, y tampoco tenemos ninguna meta o ningún propósito de evolución en la empresa, entonces por supuesto ahí no va a existir el progreso. La contraparte de eso es la parte superior derecha, donde todos sabemos que tenemos que cambiar, hay un gran alineamiento, además tenemos claro que tenemos que lograr, ahí el progreso va a ser más rápido. Y bueno, también la contraparte a la parte superior derecha es la parte inferior izquierda, ¿no? Donde todos tenemos claro qué es lo que, digamos, donde está claro el propósito y está claro lo que la empresa tendría que lograr para evolucionar, pero no toda la organización dentro de la empresa se compró que efectivamente hay que cambiar. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Entonces el progreso va a ser lento, ¿no? Nuevamente, lo interesante de este artículo es que les plantea un marco de trabajo, primero para ubicarse en base a un cuestionario en dónde están ustedes, y segundo, dependiendo del cuadrante donde están, les sugiere como una receta, digamos, como ciertos pasos que ustedes deberían seguir para incrementar ya sea el alineamiento o para clarificar el propósito que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces esto es un marco bien interesante para que lo lean y lo revisen. Habiendo dicho eso y hablando de los retos principales o grandes que la empresa y cómo tienen una forma o un marco de trabajo para ir enfrentándolos, hablemos ahora sí de golpe sobre lo que es tal vez el centro de esta charla, sobre lo cual luego se van a basar las soluciones digitales que les voy a proponer que tendrían que adoptar en su empresa, que es cuáles son las tendencias y cuál es la evolución de los compradores B2B. ¿Por qué? Porque esta presentación se trata sobre cómo incremento ventas, ¿ya? Entonces hay ciertos retos que acabamos de ver que son generales a la empresa completa y que se deberían atender, pero luego hay algo central, que es cómo evolucionan las personas o las organizaciones que me compran a mí para que yo, y qué tengo que hacer yo para vender más, ¿ok? Para vender más que antes, para vender más que mis competidores. Y esto de verdad es fundamental y es bien crítico lo que vamos a ver. Si tienen dudas, por favor me preguntan, porque luego si no, la parte de las soluciones digitales no va a tener sentido. Y por si acaso les aclaro que las soluciones digitales que van a ver son conceptos, la explicación de la solución digital, y que hay muchas formas de obtener. Por supuesto, en Subim nosotros brindamos soluciones de ese tipo, pero no es que son soluciones generales que pueden conseguir de innumerables proveedores en Internet, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tendencia y la evolución de los nuevos compradores y qué tenemos que hacer nosotros al respecto? Lo principal, y acá nuevamente hay un enlace muy interesante, y lo bueno de este enlace es que tiene muchos links, o sea, acá se pueden sumergir realmente en esta explicación, ¿ya? Pero lo principal o la idea concreta es que los estudios consistentemente indican que el 80% de los compradores B2B, es decir, de las personas que finalmente terminan decidiendo la compra en las empresas que son clientes nuestros, buscan una experiencia de compra similar a la de un cliente B2C, es decir, esperan que de cierta manera todo lo que ha ido ocurriendo en el sector B2C, en cómo me cambió la atención de mis proveedores, de cómo compro yo para mi casa, por decir algo, mis cosas de manera personal, cómo quiero que ciertas cosas de esas también se comiencen a aplicar en el mundo B2B. Lo clave acá
es que si bien existe esa expectativa, claramente las estrategias y las cosas que tenemos que hacer como proveedores para lograr que esa experiencia, digamos, de alguna manera incorporar algunos elementos, esas estrategias son distintas, ¿ok? Son realmente muy diferentes, pero en concreto eso es lo que buscan los compradores B2B. ¿Y cuáles son las cosas o las tendencias relevantes que se están viendo que son exitosas a nivel global y también a nivel latinoamericano? Porque este enlace tiene muchos análisis de diferentes regiones. ¿Y entonces cuáles son los 4? Y por si acaso acá había un quinto que hablaba de multicanalidad, pero me pareció que multicanalidad es muy de nicho de ciertas empresas, de ciertos sectores específicos. Entonces lo quité de esta presentación, por eso dice tendencias relevantes y no dice todas las tendencias principales. Lo quité de la presentación, pero quien sienta que el tema de multicanalidad puede ser relevante para su sector, por favor, entra al enlace y lo puede revisar, ¿ya? Estos 4 de los 5 son los que a mí me parece que son fundamentales y esenciales que se empiecen a atender. En primer lugar, es lo que se llama la voz del cliente. Y acá lo que hay que hacer es entender en primer lugar cuáles son mis puntos de contacto o mis puntos de comunicación con mis clientes y tratar de lograr siempre obtener feedback o obtener impresiones de cómo le va al cliente en ese punto. Entonces, por ejemplo, si yo tuve un proceso de venta exitoso y cerré un negocio, de alguna manera tengo que encontrar la forma de que el cliente me dé feedback o me dé su opinión sobre cómo fue el proceso de venta, cómo lo sintió él el proceso de venta. Luego, si el cliente está usando un producto o un servicio mío, ¿cómo obtengo feedback? No es el tema simplemente le di un servicio y chao, gracias por todo y no escuchaste más de mí, si necesitas algo llámame. Sino que no, y está usando un servicio o está usando un producto, ¿cómo me aseguro de obtener retroalimentación de, oye, ¿y cómo va tu uso del producto? ¿Cómo va tu uso del servicio? ¿Lo estás aprovechando realmente? ¿Hay alguna oportunidad de mejora que creas que hay? Luego el cliente tiene un problema y le resolvemos un problema. Ok, feedback. ¿Cómo fue el proceso o el servicio postventa? El servicio se tiene que renovar o me tiene que comprar de nuevo. Oye, te llamaron a tiempo. Es decir, realmente tienen que buscar o ponerse a escribir todas las interacciones que sus clientes tienen con su empresa y tratar de encontrar la forma de obtener el feedback sobre esas interacciones para que puedan ir mejorando. Entonces, la voz del cliente, Voice of the Client en inglés, lo pueden buscar por esas siglas que están entre paréntesis para que busquen más información, es fundamental. La siguiente forma o la siguiente tendencia relevante de cómo ir incorporando esos elementos para el contexto B2B es lo que se llama estrategias centradas en la experiencia del cliente. Es similar a lo de la voz del cliente, pero en lugar de centrarme en los procesos de comunicación de cuando yo tengo interacciones, me centro en decir, ok, me voy a poner a diseñar mis procesos tomando en cuenta no solo los resultados que quiero lograr como empresa, sino la experiencia que le estoy brindando al cliente. Entonces la idea es sentarnos y analizar los diferentes puntos digamos, de entrada de experiencias de clientes y ser intencional en ponerme en los zapatos del cliente y entender cómo quiero que sea la experiencia del cliente en ese punto y qué cambios tengo que hacer en lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, no es pedir feedback como el anterior de vez del post del cliente, sino es cómo ya empiezo a armar el diseño, ¿ya? Entonces, la venta, ok, yo tengo que vender, hay ciertas cosas que yo tengo que hacer para que mi proceso de venta sea predecible, para que yo pueda obtener lecciones aprendidas, etcétera, pero ok, ¿cómo quiero que lo vea el cliente? Quiero ser intencional en el diseño de esa experiencia del cliente, en el diseño de la experiencia del servicio postventa. ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Qué tendría que cambiar? Etcétera. Entonces, estrategia interna del cliente es eso, ser intencional en diseñar las experiencias. Lo tercero es planificación de comunicaciones, y estoy muy tentado a adelantar un tema de la lámina siguiente, pero no lo voy a hacer, pero el tema de planificación de comunicaciones es cómo hago para tener comunicaciones consistentes de seguimiento a diferentes audiencias.
Y esto no es solamente clientes. O sea, yo tengo que entender, a ver, cuáles son las audiencias relevantes con las que yo me quisiera comunicar. Y de esas audiencias relevantes, ¿cómo va a ser la comunicación para que esas audiencias me tengan presente? Una audiencia relevante puede ser, no sé, determinados roles en empresas de un sector determinado que todavía no son mis clientes, que incluso tal vez ni siquiera los conozco, pero podrían potencialmente ser clientes míos en el futuro. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Por ejemplo, yo les digo el caso de Subium. Nosotros en Subium, que ofrecemos servicios digitales para empresas medianas y pequeñas, tenemos un boletín mensual y hacemos muchos esfuerzos para tratar de aumentar la cantidad de suscriptores a ese boletín mensual, siguiendo ciertos esfuerzos de marketing. ¿Por qué? Porque es una audiencia que nos interesa, la gente que potencialmente en algún momento puede estar interesada en nuestro servicio, que queremos que escuchen de nosotros de vez en cuando, pero que actualmente en realidad tal vez ni siquiera tuve un contacto inicial porque se suscribieron a través de una publicación que hicimos en LinkedIn. Pero que el día que tengan una necesidad tal vez se acuerden de nosotros. Entonces, definan cuáles son las audiencias y definan las comunicaciones que tienen que hacer consistentes. Por ejemplo, hice un proceso de venta con alguien y esa persona no me compró, pero ya me quedaron los datos, ¿no? Como me contacto, si hice un proceso de venta bueno, por más que lo haya perdido, tengo mínimo el teléfono, el nombre, el correo electrónico, etcétera. Ya, no me compró hoy. ¿Cómo planifico la comunicación con esa audiencia de las personas que no me contrataron o que no me compraron mis servicios o mis productos para que en el futuro exista la posibilidad de que sí me lo compren? Entonces, hacer ese análisis de definir cuáles son mis audiencias y cómo yo me quiero comunicar es fundamental. Y lo otro bueno es que vamos a ver en esta reunión, por ejemplo, herramientas de automatización de marketing que se llaman, que permiten programar actividades para que eso ocurra de manera automática y que no tengan que tener un ejército de personas llamando clientes o escribiendo emails a mano ni nada de eso, sino que eso se puede programar y se puede manejar, ¿no? Otra audiencia, para darles un ejemplo, alguien que me compró hoy y pasan 6 meses y no me compra más. ¿Cómo es esa audiencia de los compradores únicos y qué tendría que hacer ahí? De eso se trata la planificación de comunicaciones. Defino audiencias y defino diseño, qué manera de comunicación consistente voy a tener. Otro ejemplo nuestro, nosotros, fuera del boletín y de todo lo que hacemos y los procesos de onboarding para nuestros servicios, nosotros llamamos personalmente a nuestros clientes, y son varios, créanme, y es un esfuerzo, pero lo hemos decidido así. Nosotros cada 3 meses le damos una llamada a cada dueño de empresa que son clientes nuestros, para ver cómo va, para ver si tienen referidos. Ese tipo de cosas que dan mucho valor son parte de esa planificación de comunicaciones, ¿sí? Y por último, algo fundamental, y por si acaso no estoy viendo ninguna pregunta, ¿eh? Somos bastantes participantes, por favor recuerden, las preguntas de ustedes ayudan a que yo clarifique algo que tal vez me olvidé clarificar o que lo dije mal o lo dije de manera poco claro y puede ser de valor para todos los asistentes. O sea, no esperen al final para hacer consultas. Entonces, el último recuadro que hay ahí que habla de la personalización es que si yo voy a tener la voz del cliente o voy a armar estrategias centradas en el cliente o voy a tener una planificación de comunicaciones para diferentes audiencias potenciales, eso tiene que ser de manera personalizada. O sea, yo no puedo llamar a un cliente y darle un mensaje genérico sin saber ni siquiera si lo que tiene o lo que no tiene de mis productos, o mandar a alguien de ventas a que llame a un cliente y le ofrezca un producto que ya tiene o algo que ya nos compra, lo cual pasa mucho a veces en las telcos o en los servicios a veces de salud que te llaman o en los bancos que te llaman para ofrecerte servicios y dicen, mira, o ya te dije 20 veces que no me interesa, no me sigas llamando, o oye, ya lo tengo y me llamas para el mismo servicio, ¿no? Entonces la parte de personalización es importante. El colmo fue hace poco, a mí me llaman, a mi celular, mi empresa de celulares, a ofrecerme un plan nuevo, una extensión que yo acepté, ¿ok? Y entonces cuando termino de aceptar, la persona me empieza a preguntar todos mis datos de nuevo. Entonces digo, pero ¿para qué me preguntas mis datos? Si tú ya tienes mis datos, ya te acepté el plan, ¿para qué me tienes que pedir todos los datos de nuevo? Y el colmo de todo, me pregunta cuál es mi número de teléfono. Y le digo, oye, mi número de teléfono, o sea, primero es de ustedes.
Segundo, me acabas de llamar a mi número de teléfono para ofrecerme el plan. ¿Cómo me tienes que preguntar el número de teléfono? Entonces parecen tonterías, pero todas esas fricciones innecesarias, absurdas, generan una mala impresión en el cliente de mi empresa. Tendríamos que tratar de que esas cosas no ocurran. Entonces los temas de personalización, por ejemplo, llamar a ofrecerle un producto a un cliente sin saber que ha tenido problemas con otro producto, por decir algo, ese tipo de cosas no deberían ocurrir, ¿ya? No deberían ocurrir. Ya, ¿cuál sería la recomendación para el caso de una queja o la llamada postventa para personas que no quedó a gusto con la experiencia de venta? Eso está preguntando Connie. ¿Cuál sería la recomendación? Mira, la recomendación que te voy a dar es genérica, porque obviamente la específica sería depende exactamente con qué no estuvo de acuerdo, pero genéricamente yo te diría, en primer lugar, cuando obtengas feedback de un cliente, en cualquiera de las etapas, postventas, ventas o lo que sea, la primera regla es no supongas. No supongas que porque te llamó y te dijo A, entonces B, C, D y E. No, lo primero es no suponer y pregunta bien. Asegúrate de que entendiste bien con qué no estuvo de acuerdo, sin hacer suposiciones. Y una vez que ya entendiste bien, le dices que lo vas a analizar al interno, porque a ningún cliente tampoco le diga que le contesten rápido en un segundo sin ni siquiera pensar, ya, ok, entonces vamos a hacer tal cosa, gracias por tu feedback, me fui, chao. ¿No? Oye, vamos a tomar seriamente tu feedback, lo vamos a analizar al interno y te voy a volver a llamar para explicarte qué vamos a hacer para que ese tipo de cosas no se repitan. O sea, no dejen al cliente, primero no le den respuestas a la ligera, se ve malísimo. Primero no supongan, segundo no den respuestas a la ligera. Tercero, una vez que tomen decisiones, comuníquense con la persona y díganle, mira, esto no va a volver a ocurrir de esta manera o vamos a implementar estos cambios. ¿Qué opinas? Si hubiéramos hecho esto cuando fue tu caso, ¿hubiera sido mejor o peor? ¿Ya? Entonces yo diría que en general para todos los feedback, esos son como reglas básicas. Ahora, qué hacer específicamente depende mucho de cuál es la queja específica, ¿correcto? Bueno, entonces, esta es la parte de personalización. Y lo siguiente, me sale aquí Juan Escobar, levantó la mano. Juan, por favor, si tienes consultas, tienes o el chat o preferiblemente la función de preguntas y respuestas del Zoom para hacer tu pregunta por escrito, ¿ya? Y yo voy viendo, hago pausas y reviso las preguntas porque me salen notificaciones y ahí les contesto, ¿sí? Entonces, recapitulando, luego de los retos en general de las empresas, habíamos hablado de la evolución de los compradores, del tipo de expectativas que pueden tener, pero del hecho de que esas expectativas en un negocio B2B se atienden de manera distinta y en general, conceptualmente, estas son las maneras en las que se atienden. Y hay un artículo ahí que explica a detalle cómo hacerlo. Ya, por cierto, estos artículos están en inglés la mayoría, como muchos de los artículos, pero recuerden que en un translate de Google ustedes ponen el enlace y lo cambian, ¿no? O sea, lo cambian a español, sin ningún problema. Lo siguiente son estadísticas, son números, que son importantes y que también está ahí un artículo que, con todos los estudios, porque nuevamente no se crean que esto lo inventé yo, o sea, no quiero eso, sino que quiero darles un buen contexto para que luego cuando les diga qué cosas tendrían que implementar en su empresa desde el punto de vista de soluciones digitales tenga sentido y entiendan por qué hacerlo. Y vamos a ver cómo vamos con el tiempo vamos más o menos bien. Lo primero, los clientes de B2B que son líderes en Customer Experience, eso es lo que significa CX, Customer Experience, en primer lugar, los clientes tienen 7 veces más probabilidades de regresar a la empresa para pedir productos adicionales, o se fueron pero luego van a volver, etc. Tienen 8 veces más probabilidades de probar otros productos y servicios. Y esto es fundamental. Todas las estadísticas te dicen que es mucho más fácil y mucho más económico venderle un servicio adicional a alguien que ya es un cliente tuyo que conseguir un nuevo cliente. Entonces, toda empresa tiene varios productos o servicios, no solo uno. Y cuando vendas, normalmente vas a vender uno. Si eres bueno en el tema de Customer Experience, vas a poder hacer que los clientes de manera más natural y más sencilla te compren otros de los productos o servicios de tu empresa y además tienen 15 veces más oportunidades de difundir boca a boca lo positivo. Ahora, esto es los clientes de empresas que son líderes en Customer Experience. ¿Y qué significa si nos vamos a la lámina anterior, sin irnos, solamente recordando la lámina anterior? Por ejemplo, si yo le doy un servicio al cliente, y el servicio es bueno, no voy a decir que es malo, el servicio es bueno,
y el cliente lo usa en su día a día. Pero yo no tengo ninguna comunicación regular con ellos. Es probable que me compre otros productos, capaz que ni se acuerda que tengo otras cosas, simplemente usa mi servicio o me compró mi producto de vez en cuando y le va bien y es una transacción, ¿no? Lo renuevo, compro más, lo que sea, ya se convirtió en un tema transaccional, pero como yo no tengo una experiencia buena de cliente construida en mi empresa, entonces cuando ese cliente quiera dar una buena referencia de algo, no se va a acordar de mí, ¿no? La parte de las 15 veces más, no se va a acordar de mí porque yo no tengo una comunicación consistente con él. Cuando quiera probar otros servicios, tal vez ni se le cruza por la cabeza que yo solo debería proveer porque no hice esto de Customer Experience, simplemente le di un servicio o un producto que fue bueno, el cliente puede depender y sabe que es bueno, pero se convirtió en un tema transaccional y ya está, sin ningún valor adicional. Entonces, todo lo que dice ese primer cuadro no va a ocurrir, ¿ya? ¿Qué recomendaciones me puedes dar para hacer una recolección de bases de datos? Eso te lo voy a responder, Juan, y lo voy a dejar acá pendiente para cuando te hable de automatización de marketing. ¿Ok? Pero te las voy a dar. Te voy a dar unos temas ahí cuando vea automatización de marketing. El segundo punto es, el 86% de los compradores están dispuestos a pagar más por una buena experiencia del cliente. Es decir, si yo tengo un producto barato y tengo un producto un poco más caro, tampoco me va a pagar 20 veces más, ¿no? Pero tengo un producto un poco más caro, pero sé que el producto más caro no me va a generar problemas. Lo que dicen consistentemente hace varios años ya todos los estudios de mercado es que la gran mayoría de los clientes está dispuesto a pagar un poco más si lo atiendo mejor. Un tercer punto, que ahí les voy a dar también otro ejemplo mío, es que la experiencia del cliente se espera que para fines de este año, que estamos cerquita de este año, este era un estudio de inicio de año, y lo pueden revisar en el enlace, va a superar al precio del producto y también al propio producto como diferenciador de la marca. Y esto también se va dando porque en la medida que los productos van evolucionando, en general hay varias alternativas de productos similares en la industria. En toda industria siempre hay varias alternativas de productos similares. Entonces el producto o el precio, mientras no sea una barbaridad de variación, generalmente va teniendo menos relevancia y va teniendo más relevancia la experiencia del cliente. Por ejemplo, en Subium nosotros damos servicios digitales y además cuando damos un servicio digital, nosotros nos hacemos cargo de la administración completa. Y con nuestro mercado objetivo son las empresas pequeñas y medianas que no tienen áreas de TI, el hecho de que nosotros le administremos los servicios es un gran diferenciador, porque nadie, ni dueño, ni gerente, ni nadie en la empresa se tiene que estar distrayendo con temas técnicos de los productos digitales, solamente los usan y ya está. Entonces, para nosotros es un tema de experiencia de cliente que hemos diseñado en nuestra empresa. Y en general también tenemos algunos servicios que son compatibles, por ejemplo, o comparables con el correo electrónico que da Google, ¿no? Un correo electrónico corporativo, una plataforma de nube, etcétera, ¿no? Que son súper buenos, usamos plataformas alemanas para brindarlos y son una alternativa a un servicio mucho más conocido que podría ser un Google, ¿ya? Y hace poco, tenemos varios clientes, hace poco una consultora española más o menos grande, migró a nuestros servicios, tenían Google, se enteraron de nuestros servicios, conversamos y nos dijeron, oye, yo quiero tu modelo de atención, pero lo quiero sobre el Google que yo ya tengo. ¿Me puedes administrar el servicio de Google? Y le dijimos que no podíamos, que nosotros eso lo hacíamos con nuestra plataforma, que nuestra plataforma era comparable, etcétera. Les comentamos y finalmente terminaron migrando de Google, que todo el mundo conoce, a Subium, que casi nadie conoce, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿migraron porque técnicamente, característica por característica, mi producto es mejor que Google o porque yo soy más conocido que Google? No. En algunas cosas nosotros sí somos mejores porque tenemos herramientas, digamos, y plataformas buenas, y en otras cosas Google es mejor, definitivamente. Y nosotros somos peores que Google en algunas características, pero no importaba tanto. El producto es comparable, es más o menos lo mismo, y si yo le daba al cliente todo este modelo de atención y esta administración y le sacaba el problema de encima, esta empresa, que como les digo es una consultora española grande, con sucursales en Colombia, Perú, Chile, decidió cambiarse a nosotros por la atención, no por una comparación característica por característica de un producto digital, ¿ya? Entonces ese es el otro tema.
Estoy tratando de dar ejemplos, Daniela, a lo que estás preguntando, ¿ya? Después me dices si no lo estoy teniendo. Pero el tema es ese, Daniela pregunta que cuáles, si ven en el chat, pregunta que cuáles son ejemplos de una atención apropiada, una atención excelente. En general, todo lo que estoy armando o dando ejemplos, estoy tratando de hacerlo, pero lo importante es que, como les dije hace un par de láminas atrás, ustedes se sienten a diseñar intencionalmente como quieren que sea esa experiencia para su sector específico, ¿ya? Tienen que ser intencionales. Esto no va a pasar si ustedes no lo hacen. Y la última recomendación de esta lámina va a ser un marco de trabajo para que esto lo puedan ejecutar, ¿ya? Eso forma parte de esta presentación. Entonces, el otro tema, la quinta columna, el 46% abandonará un sitio web debido a una falta de mensaje, es decir, que no esté claro qué tiene que hacer o qué hace la empresa, y el 37% se irá debido a un diseño o una navegación deficiente. Entonces, acá también es importante. Y hay otras estadísticas, por ejemplo, que te dicen que el 92% de las personas que escuchan por primera vez de una empresa entran al sitio web de la empresa y a partir de ahí se hacen una primera o complementan su primera impresión, revisan si la empresa es una empresa buena o si sienten que es una empresa informal, seria o no, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que tener un sitio web profesional, diseñado profesionalmente, con mensajes claros, donde las audiencias estén identificadas y se pongan los call to actions o las llamadas a la acción para cada audiencia relevante y que la gente sepa qué tiene que hacer en el sitio web para los servicios que sean de su interés. Porque si no tienen un sitio web profesional, sino que tienen el sitio web hecho por mi sobrino, que es estudiante de computación y que a veces ni siquiera es diseñador gráfico, lo que va a pasar es que cuando alguien, y nuevamente según las encuestas, más del 90%, revisa el sitio web de ustedes porque escuchó por primera vez su empresa, porque alguien les dio una referencia o porque tuvieron una feria y le dieron una tarjeta, etcétera, ese sitio web, en lugar de ayudar a que el proceso de venta sea más eficiente y más efectivo, va a ser todo lo contrario, los va a frenar. Y las horas de trabajo de su organización de ventas no las van a recuperar nunca. Entonces, si no tienen una presencia web profesional, que incluso se podría hacer con una buena página de landing, pero bien diseñada, como para que genere esa primera impresión, que sería esa buena primera impresión, que es el primer objetivo que tendría que tener una página web. Hoy alguien se conecta y dice, ok, esta empresa es seria, porque la página web me pareció seria, porque respondió rápido, etcétera. Hagan esa inversión que no es muy grande y tengan un sitio web profesional, porque si no, van a poner un sitio web malo y va a ser peor que no tener nada, ¿ya? Porque van a generar, bueno, igual no tener nada también genera una súper mala imagen, ¿ya? Pero eso es fundamental. Y para lo último, sí se espera, por si acaso, para el 2025, la gran mayoría de las empresas proveedoras a otras empresas esperan, según las estadísticas, que sus ingresos provean de ventas a través de medios de comercio electrónico. Es decir, tengo mi venta, tengo todo lo que quiera tener, mis procesos de venta, etcétera, etcétera, pero que al final la transacción se pueda concretar de manera automática, de alguna manera por decirlo, o de manera automatizada a través de la presencia web, es algo que va a ocurrir. Si yo luego lo vendo y le di crédito y la cobranza va por otro lado, no importa, pero los portales B2B para concretar las ventas de servicio es algo que para el 2025 va a ser 3/4 digamos, de la transaccionalidad en el mercado B2B, ¿ya? Entonces eso, por favor, también ténganlo presente. Entonces, bueno, estos números eran un poco un sustento de las cosas que habíamos visto en las láminas anteriores, con un poquito más o algún dato adicional para que tengan presente, ¿ya? Y habiendo concluido, digamos, esta parte, sí quiero entrar ya a algunas soluciones, algunas cosas que ustedes tendrían que tener obligatoriamente, prácticamente obligatoriamente en su empresa, si es que quieren cada vez vender más y tener más éxito en las ventas B2B, ¿ya? Entonces ahora pasamos a una sección donde les presento algunas soluciones digitales y el primero es el CRM, ¿no? Que es Customer Relationship Management. Primera aclaración, normalmente un CRM trata de 3 cosas. Trata principalmente de gestión comercial, pero también tiene a veces alguna integración con marketing y tiene también alguna integración con servicios postventa. Para efectos de esta explicación que yo les voy a dar, voy a dejar los otros 2 elementos que son un poco, digamos, accesorios, etcétera, los voy a dejar un poco por fuera y me voy a centrar en la parte de la gestión comercial y del aumento de ventas.
¿ya? Para el tema del CRM. Luego el otro lo podrían revisar ustedes. Entonces, la primera pregunta es obvia. ¿Por qué tendría yo que gestionar las ventas a través de un CRM? ¿Por qué hacerlo? Y la respuesta fácil y simple es porque aumenta las ventas. O sea, si yo tengo esto, voy a vender más, naturalmente. O sea, obviamente no basta tenerlo, también hay que usarlo, pero si yo lo tengo y lo uso, voy a vender más. ¿Ya? Entonces, la siguiente pregunta obvia es, ¿y cómo es que se aumentan las ventas si es que yo uso un CRM? O sea, voy a vender más, ya, chévere, bacán. Allá. Ahora, ¿cómo es? ¿A través de qué se aumenta la venta? Lo primero y fundamental es que mejora la organización y la eficiencia de cada vendedor. O sea, cada vendedor va a tener una visibilidad rápida de todas sus oportunidades en curso, va a tener una gestión simple y práctica de tareas, donde, por ejemplo, no se esté olvidando de cosas, sino diga, uy, la semana pasada tuve que llamar a tal persona para que me dijera si me compraba o no me compraba. O había tenido tal idea y no la hice. Y ahora ya estoy a fin de mes y no voy a cumplir mi cuota. Entonces, la idea es, Delio, que me sale que levantaste la mano, porfa, preguntas en el chat o idealmente en el módulo de preguntas y respuestas ya del Zoom. Entonces, cada vendedor va a trabajar mejor, va a ejecutar mejor sus tareas e incluso va a priorizar mejor, porque un vendedor podría en un momento dado tener media hora de tiempo y decir, ok, ¿qué hago en esta media hora para mejorar mis posibilidades de vender o de cumplir mi cuota? Entonces, eso se lo tienes que dar una herramienta. Y voy a empezar a acelerar un poco porque me doy cuenta que nos quedan 15 minutos. Lo segundo es mejora la organización del equipo. Todo permite asignar tareas a diferentes personas, la información está disponible en el sistema sin que un vendedor, por ejemplo, me tenga que estar armando reportes en un Excel o cosas así. Y cuando tengo reuniones de ventas son más eficientes porque la información está en el sistema ya procesada, nadie me tiene que armar cosas o cuando yo hago una pregunta puedo obtener la respuesta rápido. Y finalmente, y fundamental, permite obtener lecciones aprendidas a través de la ejecución del flujo de venta. Si cada experiencia de venta o cada proceso de venta es una experiencia única e irrepetible, es imposible obtener lecciones aprendidas. Para obtener lecciones aprendidas tienen que haber procesos predecibles, intencionalmente ejecutados. Entonces, eso es lo otro que permite un CRM. ¿Y cómo lo permite? Lo permite porque el CRM contiene un flujo de ventas que básicamente cada oportunidad va pasando por diferentes estados donde yo tengo que ir logrando ciertas cosas. Y a medida de que yo voy obteniendo experiencias y aprendizajes, este flujo como empresa lo podemos ir cambiando, lo podemos ir adaptando para que podamos ir trabajando de una manera consistente y que además los reportes y los pronósticos, etcétera, también sean consistentes, obviamente, ¿no? Porque si cada venta es una experiencia única y irrepetible, entonces, ¿qué cosa voy a pronosticar? No se puede ni siquiera saber qué voy a vender o qué voy a dejar de vender al final del mes. Fundamental cuando yo armo ciclos de flujos de venta es primero definir las condiciones de entrada y de salida de cada etapa y segundo tengo que formalizar lo que se llama la calificación BANT. Es como que lo más básico, pero sí es fundamental hacerlo. BANT significa, oye, a vez de budget, es decir, de comprarme lo que quiero vender. Lo segundo, la A es de authority o autoridad. Oye, ¿estoy hablando con la persona que va a tomar la decisión o estoy hablando con un intermediario? Obviamente tengo que hablar con la persona que va a tomar la decisión porque yo no, el intermediario no va a ser mejor vendedor que yo. Yo tengo que vender directo al que va a tomar la decisión. La tercera es necesidad, o need en inglés, ¿no? Oye, ¿realmente necesitan esto o es algo que sería bonito tenerlo, pero en realidad la empresa puede seguir y no le va a cambiar nada? O sea, realmente existe una necesidad concreta, comprobada, de que esto lo tienen que comprar. Y cuarto, tener coordinado y entendido, el cuarto es T, de timing o tiempo, oye, y el cliente cuándo va a tomar la decisión. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo incorporar en el ciclo de venta, en el flujo de ventas, pero definitivamente la calificación BANT tiene que estar ahí, ¿ya? Ok, Verónica pregunta algo de... No llegó tu pregunta, Verónica, así que hazla de nuevo, por favor. Para entender bien que te tengo que responder. Entonces, eso es el flujo de venta con un CRM. Y un CRM tiene que ser ágil y tiene que ayudar a vender más, tiene que presentar una vista rápida de todas las oportunidades, entonces tiene que estar basado, y en general todos los CRM modernos están basados en tableros ágiles, tienen funcionalidades avanzadas de gestión de tareas,
tienen integrados filtros y reportes que me permiten entender los pronósticos, cómo van las ventas, etcétera, lo puedo responder rápidamente. Y finalmente, tiene que ser sencillo de usar. Hay muchos CRM que son muy complicados de usar, y cuando un CRM es complicado de usar, se deja de usar para la venta, para el proceso de venta, y se convierten en una especie de herramienta de reporte. Y lo último que ustedes quieren, si invierten en un CRM, en adoptar un CRM en su empresa, es que se convierta en una herramienta de reporte en lugar de ser una herramienta que aumenta las ventas, ¿ya? Y algunos módulos que pueden tener los CRMs, obviamente un módulo de notificaciones, donde cada vendedor tenga notificaciones si es que alguien le ha asignado una tarea, es decir, notificaciones del sistema tienen que estar claras, idealmente que no sean a través del correo electrónico, porque eso es un fastidio, sino que la propia solución las incorpore. Tiene que permitir el CRM manejar los contactos de la empresa, las empresas, los contactos de cada empresa, oye, a quién le vendo, quién toma decisiones. Había una pregunta antes de cómo ir recopilando la base de datos. Una forma, hay más que vamos a ver después, pero una forma de recopilar base de datos es asegurarse que cuando yo ejecuto el proceso comercial, tengo un lugar donde efectivamente estoy guardando toda la información de todos los contactos con los cuales he interactuado, y que además entiendo los roles de esos contactos, con los cuales yo voy interactuando a través de los años durante mi proceso de venta y mi proceso comercial. Esos datos no se pueden quedar en los emails de alguien y no estar compartidos en las empresas, porque muchas de las audiencias más rentables para sus comunicaciones, para su plan de comunicaciones, van a salir siempre de los contactos que con los cuales han interactuado de manera comercial. Entonces esto es fundamental y es parte de la respuesta a la pregunta que me hacían antes, ¿ya? Asegúrense que todo contacto con el cual ustedes tienen algún tipo de actividad comercial quede registrado, y que luego eso lo puedan calificar en diferentes audiencias, que eso sí lo vamos a ver en marketing, en automatización de marketing. Tiene que tener un calendario para que sepa quién está dónde. Tienen varios CRMs, tienen módulos de mailing que permiten mandar correos personalizados en base a ciertas cosas que ocurran en el CRM, o incluso, por ejemplo, me permiten mandar sobre un servicio, cumpliendo obviamente las regulaciones de cada país, pero me permiten mandar información sobre un servicio, por ejemplo, a determinados contactos o a determinada audiencia que yo lo estuve necesario, y que cuando alguien me responda, eso automáticamente se convierta en una oportunidad en el CRM. Permite tener también, debería tener módulos de iniciativas o prospectos. Normalmente el prospecto, o en inglés se llama el lead, es como que un estadio inicial. Es decir, a mí se me ha ocurrido que yo le puedo vender a esta audiencia, entonces voy a colocar estos prospectos, todavía tal vez ni siquiera me puse en contacto, pero voy a venderle a esta audiencia, y si alguien me contesta o así, ya eso lo convierto en una oportunidad y lo empiezo a pasar a través del flujo. La idea es que el flujo no se me llene de demasiada información que tal vez ni siquiera está validada. Entonces, por eso los CRMs tienen un módulo de prospectos donde pongo mis ideas, mis cosas, creo que lo vendí a esta empresa, se lo puedo vender a esta otra también, y voy a ver si lo logro convertir en una oportunidad. Y luego tiene la parte de oportunidades, que es más limpia, es solamente las oportunidades que yo estoy activamente trabajando, porque ya estoy haciendo la validación exacta. Veo varias preguntas que las voy a responder al final, ¿ya? Obviamente el flujo de venta, las tareas que ya las he explicado, y la parte de informes que ya las he explicado, ¿ya? Entonces, Juan, voy respondiendo poco a poco tu pregunta. Y preguntas, tengo una duda, Verónica, ¿para un almacén de venta de artículos es más recomendable una página web grande o una tienda virtual en la que a veces uno pueda crear fácil con el soporte de un portal que se enfoca en tiendas virtuales? Mira, nosotros tenemos clientes que venden, por ejemplo, productos de plástico, cosas así. No sé si ese tipo de productos, cuando te refieres a un almacén de venta de artículos, tal vez me puedes decir, pero en general, y tampoco sé cuando te refieres a una página web grande, o supongo que lo que quieres decir con una tienda o una plataforma de tiendas. Por ejemplo, si me estamos hablando de usar GoDaddy para este constructor básico para poner una tienda virtual, yo te recomendaría no. Te aseguro que ahí no vas a vender nada o casi nada, ¿no? Esa no es una tienda profesional, no va a tener un diseño profesional, porque es un constructor bastante limitado, entonces va a ver fea. Los clientes no te van a comprar si la página web les da una mala impresión. Y además va a tener funcionalidades limitadas que no necesariamente vas a poder adaptar a las necesidades de tu empresa. Entonces, si van a hacer una página web, aunque sea básica de presentación, háganla de manera profesional. Si van a hacer una tienda en línea, también
sepan que hay una inversión. Finalmente, la inversión de la tienda en línea va a ir más por el lado del marketing digital probablemente, o de la elaboración de contactos, que la tienda en línea en general. Entonces, hagan también, cuando lo hagan algo, háganlo profesional. Eso es como que fundamental. Sí, sí tenemos Anonymous Attendee. No sé quién es el anónimo que pregunta, pero sí, al final está mi email y me puedes preguntar. Sí tenemos asesorías para temas de CRM. Pregunta, artículos para fiestas. Lo que pasa es que artículos para fiestas ¿es B2B o es B2C? Acuérdate que esta es una charla B2C. Si no, dame un poquito más de contexto. Y cuando tenemos un emprendimiento que aún no ha comenzado a operar, ¿cómo podemos construir un embudo de ventas para una empresa de servicios? Bueno, para empresas de servicios hay muchas formas, hay muchas recomendaciones dependiendo exactamente cuáles son tus servicios. Ahora, empezaste a operar, empezar a ver, ¿no? De alguna manera tienes que, si empiezas a vender y logras la venta, tienes que poder proveer el producto. Entonces, si lo que quieres es diseñar tu embudo, primero asegúrate que la clasificación BANT esté ahí, Juan. Tiene que estar ahí. Si no hay clasificación BANT en el embudo, entonces el embudo de ventas no te va a servir. Y luego, depende del tipo de servicio específico, te aseguro que en Internet puedes conseguir muchas recomendaciones, ¿ya? De cómo manejarlo. Y Verónica, bueno, en tu caso es B2C, lo cual escapa, digamos, al alcance de esta charla, que es más pensado en B2B, ¿no? Los portales de venta. ¿Cómo es el proceso de compra por medio de un CRM? ¿Cómo funciona? Daniela, lo que estás preguntando, Daniela, ¿cómo funciona? Es eso. Siguiendo el flujo. Tengo que seguir porque si no voy a dejar casi todo, me falta mucho. Así que el otro tema, o la próxima solución que deberían tener, es una solución de automatización del marketing que permite armar estas comunicaciones predecibles que habíamos dicho, para poder mantener, digamos, el contacto con los clientes y permanecer relevantes con los clientes finales. Una solución de marketing automation muy conocida, por ejemplo, es MailChimp. La gente usa MailChimp para enviar correos electrónicos solamente, pero yo puedo armar flujos de decisiones de automatización de marketing. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo con una solución de automatización del marketing? En primer lugar, puedo segmentar mi público objetivo y definir audiencias, porque cuando yo vaya a enviar comunicaciones, necesito poder enviarlas de manera relevante a las audiencias que corresponden. Segundo, me permite administrar eficientemente el tiempo, porque lo que yo voy a hacer en una herramienta de automatización del marketing no es lanzar comunicaciones manualmente, sino lo que voy a hacer es programar flujos de comunicaciones automáticas. Entonces lo hago una vez, me esfuerzo en diseñarlo bien y luego eso funciona automáticamente. Da una mayor efectividad para obtener leads. Las acciones se pueden monitorizar, se le puede hacer monitoreo para ver cuál es el resultado de las acciones y finalmente me permite optimizar recursos de mi empresa. Entonces acá hay un ejemplo de un flujo automático muy simple, donde la típica, yo pongo en mi página web, y esa es otra forma de obtener audiencias a lo que me habían preguntado antes. Oye, que mi presencia web, en mi página web, yo tengo un formulario donde doy un cierto valor a un cliente, y en base a ese valor del cliente que le di, la persona me deje sus datos. Entonces acá me pone un formulario donde yo le puedo dar un ebook si la persona llena el formulario. Cuando me llena el formulario le mando un email diciéndole, ok, acá está el enlace para que bajes el ebook. Espero 2 días y reviso, oye, dentro de 2 días, ¿bajó el ebook o no lo mandó? Si lo bajó el ebook, digo, perfecto, esta persona está súper interesada en este tema y tengo una persona en una audiencia nueva que está interesada en el tema que era el ebook. Ahora pueden ser distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora una campaña donde ofrecemos un análisis de página web. El que llena el formulario, obviamente, y nos manda la información, está interesado también en tal vez hacer cambios en su página web, que es uno de los servicios que nosotros damos, ¿no? Entonces, por ahí va, no tiene que ser un ebook solamente. Y si espero 2 días y no me bajó el ebook, le mando un mensaje de recordatorio. Y si espero 2 días más y a pesar del recordatorio no bajó el ebook, quito a esa persona de la audiencia, porque bueno, llenó el formulario, pero aparentemente luego de 2 emails tampoco es que esté tan interesada en el tema porque no lo bajó. Entonces la idea es ir dando opciones a las personas a través de algún valor para que me vayan proveyendo sus datos, pero que además eso sea de una forma relevante para que yo pueda validar el interés. Ya hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se pueden primero tener múltiples canales de contacto digital, puedo tener formularios integrados a medios digitales, avisos para ofrecer a visitantes como pop-ups o cosas de ese estilo,
Puedo tener contenido dinámico en mi presencia en Internet manejado a través de la plataforma de automatización del marketing, donde yo cambio lo que le muestro a las personas en base a actividades o acciones que la persona han estado haciendo, eventos de foco para la web, pop-ups o cosas de ese estilo. En general puedo hacer muchas cosas para armar estos flujos de trabajo y personalizar la experiencia o las comunicaciones que yo tengo con mis clientes a través de diferentes medios digitales. Y como MailChimp o MailerLite o este tipo de soluciones tienen bandas gratuitas también, entonces ustedes pueden empezar a explorar esto sin tener que incurrir en costos, pero el tema es que háganlo. Estas plataformas no son solamente para mandar mails manualmente, permiten programar actividades, ¿ya? Y el último tema, sé que nos queda poco tiempo, espero que, no sé, me pones en el chat, Daniela, si es que yo puedo demorarme 5 minutos más, porque es el último tema que tenemos en la presentación. Hemos hablado de muchas cosas, pero ahora viene el reto, oye, pero ¿y cómo voy ejecutando estas cosas de manera organizada? Porque yo tengo mi día a día, y tengo mi día a día, tampoco somos una cantidad de recursos infinitos, pero quiero, tal vez muchos de ustedes digan, ok, quiero ir avanzando en esto que he estado viendo en esta presentación. ¿Cómo me organizo? Entonces esto también es una solución digital, pero es más para que te organices dentro de tu empresa y puedas avanzar, ¿ya? Entonces, lo primero, un poco de teoría básica, hay dos formas de organizar el trabajo. El método tradicional de cascada, donde yo digo, oye, tengo ciertos requerimientos, voy a diseñar qué quiero hacer, luego armo lo que quiero hacer, me aseguro con alguna validación de que lo que hice está bien y luego pongo en marcha lo que hice, que la idea de esto es el método tradicional de planificación, que tiene el problema, obviamente, de ser un método totalmente predictivo. Asume que yo al inicio del trabajo sé exactamente lo que tengo que hacer al final, y así no es como funcionan normalmente este tipo de iniciativas donde yo voy avanzando y voy validando y voy haciendo cosas. Entonces, la forma correcta de hacerlo es bajo una forma que se llama de trabajo ágil, donde yo me propongo ciclos de una semana de duración y cada semana yo digo, a ver, esta semana quiero lograr esto, asigno estas tareas a toda la gente, cada quien es responsable de hacer lo que tenga que hacer y al final de la semana o al inicio de la siguiente reviso si lo que hice la semana pasada está bien, hasta dónde llegué y tomo decisiones en esta semana que va a ocurrir y que va a empezar de qué es lo que tendríamos que hacer para darle el mayor valor a mi empresa en esta semana. Entonces, organizar el trabajo en base a semanas tiene varias ventajas. En primer lugar, voy logrando resultados parciales que van siendo acumulativos, en lugar de tener a la gente trabajando en un gran proyecto o en una gran idea durante un mes o 2 meses o 3 meses. Cada semana voy obteniendo un poquito más y voy viendo a dónde estoy llegando. Segundo, yo voy planificando en base a la experiencia que voy obteniendo. Esto es un marco basado en la experiencia, mientras el marco tradicional es un marco predictivo. Tercero, me permite ir adaptándome a lo que va ocurriendo de manera ágil o rápida, porque me permite definir cada semana qué es lo de más valor que puedo hacer para la empresa de esa semana. Y cuarto, asume que yo tengo una capacidad determinada de trabajo. Entonces digo, ok, ¿qué es lo que voy a hacer para lograr la mayor cantidad de resultados para la empresa esta semana con los recursos que tengo a esta semana? Entonces, en el de abajo lo que va cambiando es el alcance, va cambiando lo que yo voy haciendo y lo que yo voy definiendo como que me va a dar más valor, mientras que arriba se supone que yo ya definí todo y en realidad lo que puedo cambiar es poco. Cambia el tiempo que me tardo en hacerlo o cambia los recursos que me toman hacerlo, pero como que yo fijé qué cosa tengo que hacer. Entonces estos marcos de tres son mucho más prácticos. Juan Escobar, si quieres tengamos una reunión, me escribes un correo electrónico porque me estás preguntando cosas donde podríamos tener conversaciones interesantes, ya son muy específicas, no estoy seguro que les sirva a todo el mundo. Entonces, ponme una reunión, porfa, mándame un correo electrónico, ya, fernando@zubi.com. Lo van a tener en la presentación. Y ahí podemos intercambiar algunas ideas. Entonces, este trabajo es mejor y la pregunta es cómo se organiza. Se organiza en base a tableros o tableros ágiles. No usen un Excel o algo así. Si alguna vez han visto Trello o si alguna vez han visto Monday, nosotros también en nuestra nube tenemos integrado un sistema así. Usen este tipo de tableros ágiles para organizar ese trabajo y cada equipo de trabajo por cada iniciativa pueden tener un tablero distinto. Estos tableros se llaman tableros Kanban, pueden usar por ejemplo la versión gratuita de Trello si quieren experimentar con esto. Es un
invitado por ingeniero de Toyota, que en primer lugar visualizar de manera rápida las tareas y de manera gráfica de quién tiene que hacer qué, permite avanzar desde cualquier momento y desde cualquier dispositivo, y eso es bueno para los escenarios nuevos de teletrabajo que tenemos hoy en día, porque pues, está en la nube. Y tercero, también incluye un elemento social y de colaboración, porque como todos estamos viendo el trabajo y todos estamos viendo lo que está avanzando y cada quien va marcando sus tareas como que ya las terminé, ya no la terminé todavía o está en proceso, en general todo el equipo puede ir viendo, oye, ¿cómo va avanzando mi semana? ¿Cómo va avanzando el trabajo? Y incluye un poco ese elemento social donde todos sabemos dónde estamos. Y la forma de organizar estos trabajos son, primero, tengo que tener una columna una columna de ideas, donde la gente a medida que va ejecutando pueda poner tarjetas de ideas que va teniendo de que, oye, deberíamos tal vez hacer esto o tal vez no, pero yo tuve esta idea, la ejecuté y tengo una columna de ideas donde voy poniendo esas tarjetas de ideas. Luego tengo una columna de pendientes, son las cosas que hemos decidido que tenemos que hacer, no fueron priorizadas para esta semana, pero son cosas que ya como equipo hemos decidido que vamos a hacer, entonces las voy poniendo en las tareas pendientes. Tenemos una tarea de priorizados de la semana, que son las cosas que efectivamente esta semana tenemos que hacer, y ahí cada persona que va ejecutando va marcando cada tarea en el estado en el que está. Y finalmente tenemos una columna de finalizados, que es cuando como equipo al final de la semana hemos determinado que la tarea efectivamente se concluyó, la movemos a la parte de finalizado y tenemos nuestra discusión sobre los pendientes, sobre las ideas y qué cosas vamos a priorizar para la siguiente semana. Entonces, de manera natural, digamos, correcto, lo que dice Cristian sobre herramientas de Microsoft 365 como el Planner, efectivamente es similar a lo que yo les estoy mencionando ahora. El Planner antes estaba basado en Gantt, pero luego lo cambió, y se lo sé porque yo trabajé en Microsoft, luego se cambió a este esquema ágil, digamos, ¿no? Para finalizar rápidamente, ¿cómo deberían organizar su semana? Si es que van a trabajar así. Y cada equipo de trabajo o cada iniciativa debería tener esto. Primero, en cada semana la idea es que tiene que generar un incremento viable, un incremento. No puede haber una tarea que demore más de una semana, porque entonces significa que estoy planificando mal y no voy a poder controlar al final de esa tarea, de esa semana, esa tarea. Y entonces es fundamental que todo lo que se planifique entre dentro de la semana. Y la idea es que yo no afecte los objetivos de la semana en el medio de la semana. Se me ocurrió el miércoles una cosa súper importante. Ya, muchachos, reunión, o chicas, muchachos, reunión, vamos a cambiar la semana. No, no cambia la semana. El mundo no se va a acabar en 3 días. Si tienes una idea, la pones aunque sea el jefe, ¿eh? Y esto lo hago yo en mi empresa incluso también, la pones en tu columna de ideas y cuando venga el momento de revisar, al final de la semana o al inicio de la semana siguiente, ahí se ve. No interrumpes la semana, no pones nuevos objetivos en la semana, porque la gente está concentrada en lograr lo que se acordó en la semana. Entonces, la reunión de planificación va a tener entre 1 y 4 horas todos los lunes, idealmente. Nos ponemos de acuerdo en qué vamos a entregar la semana, cómo vamos a entregar eso en la semana, es decir, qué vamos a ejecutar, y la idea es plasmar esto en la columna de priorizados. Luego hay una reunión diaria que deberíamos tener, que no debería demorar más de 15 minutos al inicio de cada día. Y eso es bueno también en el momento actual del teletrabajo porque permite asegurar de que todo el mundo está iniciando su día al mismo tiempo, ¿no? Porque en el teletrabajo obviamente hay un tema inherente que podría promover la desorganización. Entonces yo tengo una reunioncita de 15 minutos al inicio del horario de trabajo, me asegura de que mi equipo esté enfocado en el día y que el trabajo empiece cuando tiene que empezar. Entonces en esa reunión diaria, y disculpen que me estoy demorando un poquito, pero es súper importante, son 10 minutos nada más, cada miembro del equipo solamente tiene que decir qué hice ayer que ayudó al objetivo de la semana, qué voy a hacer hoy para ayudar al objetivo de la semana y veo algún inconveniente que evite lograr el objetivo de la semana. Si alguien ve un inconveniente, el inconveniente no se soluciona en esta reunión porque le podría estar haciendo perder el tiempo a otras personas que no tienen nada que ver con ese problema. Simplemente nos ponemos de acuerdo que nos vamos a reunir media horita o 15 minutos o lo que haga falta en determinado momento del día para resolver ese inconveniente con las personas que están relacionadas a ese inconveniente. Pero esta reunión diaria es una revisión realmente de verdad de 15 minutos. Cada miembro del equipo responde esas 3 preguntas y nada más. Las otras cosas se han distinto. Y al final de la semana, que puede ser el viernes a la tarde o puede ser el lunes a la mañana antes de la planificación, reviso, ok, en la columna de priorizados, qué cosas se hicieron, qué cosas no se hicieron. Las que se hicieron de verdad están hechas, las paso a la columna de finalizados.
oye, la persona que las hizo pensó que estaban hechas, pero no, en general consideramos que todavía les faltan cosas. ¿Qué hago con esa tarea? ¿La vuelvo a priorizar para la semana siguiente? ¿La cambio? ¿Quedan pendientes, pero priorizo otras cosas? Entonces, la parte de revisión y retrospectiva me permite obtener este tipo de lecciones aprendidas y de experiencia para poder planificar bien la siguiente semana. Y la pregunta para la siguiente semana es: ¿qué puedo hacer esta semana para obtener el mayor valor a la empresa? Y por supuesto hay otras soluciones importantes digitales, pero que son medio básicas. Correo electrónico corporativo, o sea, nada genera una peor impresión de una empresa que mandes un correo y que el dominio sea @gmail, @hotmail.com, o sea, no manden correos electrónicos desde servicios públicos, eso genera una impresión de que la empresa es una empresa informal, que es una empresa que no es una empresa seria, etcétera, ¿ya? Una página web empresarial, ya lo hablé. Tengan almacenamiento y colaboración en la nube, eso permite ser mucho más eficiente, permite asegurar la información, permite o habilita el teletrabajo de manera eficiente, y tengan algún tipo de marketing en redes o en buscadores, porque eso les va a permitir obtener prospectos o leads, y también le van a generar una buena imagen de marca. O sea, es mucho mejor venderle a un cliente. Acá nadie es Microsoft, ni Google, ni Tesla, ¿no? O sea, en general yo creo que todos, incluso yo, somos empresas medianas o pequeñas, no nos conocen mucho. Es mucho más fácil que alguien me compre si ya había escuchado de mí. De repente tiene sí, ¿verdad? Yo vi una propaganda tuya hace 3 meses. Es más fácil vender así. Entonces, la parte de tener algo en marketing digital o en buscadores es importante. Y finalmente, hablando de marketing digital, si escanean ese QR que está ahí, van a ver, perdón, Marketing Automation, van a ver Marketing Automation en acción, porque es un formulario nuestro que hemos puesto para obtener feedback de ustedes sobre esta presentación. Entonces, mientras yo reviso el chat o las preguntas, de que no haya alguna pregunta que se me haya quedado pendiente, por favor, si pueden escanear con su teléfono este QR y responder una breve encuesta, y de paso ven automatización del marketing en acción. Ya, a ver qué otras preguntas tengo. Que Juan me preguntaba, y ahí te digo, Juan, escríbeme un email, ahí lo han puesto en el chat, mi email, alguna recomendación para empresas de servicios virtuales, ¿no? No sé si vieron al inicio, pero yo también soy asesor de startups, de una incubadora. Entonces, si están hablando de una startup o algo así, yo no tengo ningún problema, conversemos unos minutos, no pasa nada, si les puedo dar una ayuda mejor. Creo que fuera de eso, no se me ha pasado ninguna otra pregunta en el tab de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, colóquenlo. Veo que no hemos perdido asistentes, o sea que estos 10 minutos no hemos perdido un montón de gente. Hay alguien, Connie, que dice: yo recomiendo Asana. Asana también es una buena herramienta de gestión de este tipo de tareas, es una buena herramienta. No estoy seguro si Asana tiene una banda gratuita como para que puedan explorarlo sin tener que hacer un pago. Estoy segurísimo que Trello la tiene y lo podrían revisar. Connie pone que sí. Entonces, Asana podría ser también una herramienta. El tema es: organicen bien su trabajo, y nuevamente van a recibir esta PPT, y si quieren que esta charla les sirva, apliquen algo, digamos, de esta charla, traten de aplicarlo, porque realmente es importante las herramientas, primero las tendencias y las cosas que les he dicho para mejorar la experiencia que le dan a sus clientes, porque eso es sumamente importante para ser exitoso desde el punto de vista de ventas. Lo segundo, traten de adoptar algunas de las herramientas, y si están interesados incluso nos podemos hablar al respecto, porque nosotros proveemos mucho de lo que los he estado comentando a nuestros clientes enfocados a nuestro modelo de atención. Pero traten de hacerlo, y para hacerlo, y que esto no sea un tema que simplemente lo van pateando, usen esto último que les he dicho. Traten de entrar a alguna de estas herramientas para organizar el trabajo, y aunque sea un pasito cada semana, pero háganlo como si la supervivencia de su negocio dependiera de eso, porque realmente la supervivencia de su negocio, o el aumentar el éxito de su negocio, depende de que efectivamente lo hagan, porque ustedes no lo hacen, otro más sí lo va a hacer. ¿Ya? Entonces ahí es importante que sus clientes los tengan presentes, que logren ventas cruzadas, que logren sus recomendaciones, etc. Entonces esto traté de englobar todo, digamos, en una presentación que les fuera bien práctica y que abarcara las tendencias, que explicaran el contexto y qué tendrían que hacer desde el punto de vista de empresas, qué soluciones digitales los pueden ayudar a lograr eso, y finalmente cómo organizar el trabajo para poder ir avanzando en esa dirección al menos un poquito cada semana, ¿ya? Y con esto yo termino mi presentación,
Espero que les haya sido útil. Disculpen que me he pasado 13 minutos de la hora, pero bueno, hasta aquí va mi presentación. Muchas gracias por asistir. Te dejo a ti Daniela, te dejo a ti el Vale. micrófono. Muchísimas gracias, Fernando, por este tiempo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Les recuerdo que en el transcurso de la tarde se enviarán las memorias para que puedan revivir este momento. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta o definitivamente ya se contestaron todas. Bueno, veo que no. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde.